Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren. Dios les bendiga, soy el pastor Guadalupe Medina, escatólogo. Y en esta hora quiero compartirles un pequeño estudio. Este estudio se titula El tercer día, el día del Señor. El tercer día, el día del Señor. Jesús en sus tiempos, que estuvo aquí hace 2000 años aproximadamente, vino y predicó la palabra de Dios. Predicó el reino de los cielos. Aquí vemos en la parábola de la levadura, hay varias parábolas, ilustraciones, anécdotas que el Señor Jesús habló, puso a las multitudes, a la gente, para enseñarles lo que era el reino de los cielos. Y también en partes habló del reino de aquí de la tierra. Voy a invitarlos a que me acompañen. Sería un placer, una bendición, un gozo, ¿verdad? Ojalá y ahí en la pantalla se pueda ver un poco de lo que puedan leer. Si pueden leer bien, perfecto. Es mi mejor deseo que ustedes, los que me vayan a ver, primero Dios, pudieran ver bien en la pantalla, ¿sí? Entonces, pues en el nombre del Señor, después de haber orado, obviamente. Dice en Lucas 13, 20, 21, dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Si se fijan, puse entre paréntesis el Padre Nuestro. Entonces, Jesús habló del reino de los cielos. Y yo pongo ahí como recuerdo el Padre Nuestro. Recuérdense cuando dijo el Señor Jesús, cuando le preguntaron los apóstoles, los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Y Él les dijo, así deben de orar, es un estilo, un ejemplo. Dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y algo, aquí está lo importante, venga a nosotros tu reino, para que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Hay que entenderlo luego. Jesús les dijo, oren de esta manera, como un ejemplo, como algo para ponerlo en práctica. Y entonces en la parábola vemos que dijo el Señor Jesús, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Tengo yo ahí, ojalá y pudieran ver, fue lo más que pude aumentar las letras del aparato. El reino. Y luego ahí subrayé en rojo y amarillo 3 medidas. El reino 3 medidas y leudado. Y para comenzar, según el tema, el tercer día. Que quede bien claro en nuestra mente. El tercer día, el día del Señor. El tercer día. Entonces aquí estamos viendo 3 medidas. Y en 3 medidas, puso el ejemplo de la harina, pero no es la harina precisamente, sino simplemente en 3 medidas. Hasta que todo fuera leudado. Tengo otras citas similares que son referentes a esta, que dicen otra palabra, pero después las vamos a ver. Cuando estas 3 medidas, no de harina, sino de tiempo, y vamos a ver qué tiempo, fue leudado, entonces el reino de los cielos va a venir. Ahí quedamos en una explicación, nada más teniendo en cuenta el tercer día, el día del Señor, el tercer día, 3 días. Y acá dice 3 medidas de harina o de tiempo. Vamos a ver más adelante qué son esas 3 medidas, grabarlo bien en nuestra mente. Mateo 13:33 dice, Jesús explica la parábola de la cizaña. Mateo 13 del 36 al 41 y se comienza. La cita de Mateo 13:33 es un referente
a la cita que acabamos de leer, pero Mateo 13, 36 al 41, comienza con el versículo 36, dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y ahí van viendo los versículos. Versículo 37 dice: respondió él, o sea Jesús, y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, con sombra amarilla, letras rojas. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Pongo entre paréntesis: al fin de esta dispensación. Y también escribo ahí, ojalá pudieran ver, que hay, por lo menos muchos teólogos creen que hay, o incluso va a haber 7 dispensaciones. Hay que aclarar, algunos creen nada más en 2 dispensaciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Otros creen en 3, por el intervalo del Antiguo al Nuevo Testamento. Y otros no creen en nada. Bueno, cada quien. Pero creemos que para entrar bien en la profecía y en la escatología, pues es necesario poner atención. Además están en la Biblia, ahí están los hechos y los acontecimientos. Bueno, la primera dispensación es la de la inocencia, ¿verdad? Cuando Adán y Eva. La segunda dispensación es la de la conciencia, cuando cometieron pecado y se dieron cuenta que estaban desnudos, etc. La de la promesa, ¿verdad? Podemos recordar Génesis 3:15, donde le dijo Jehová Dios a Adán y Eva que les iba a traer un Mesías. Aquí en este Génesis 3:15, no lo apunté, pero búsquenlo en la Biblia, Génesis 3:15, es la primera promesa del advenimiento del Mesías. Mesías traducido quiere decir Cristo. Bueno, y mucho más. No podemos ampliarlo todo porque el tiempo pues es corto. La cuarta dispensación, gobierno humano, se refiere cuando la torre de Babel, ¿verdad? Cuando hicieron aquella torre y por causa de eso, Jehová nuestro Dios, el Todopoderoso, el Eterno, dijo: bajemos y confundamos las lenguas de ellos, porque sin duda no pararán. Y ahí fue la cuestión de la dispensación del gobierno humano, cuando la torre de Babel. La ley fue cuando Moisés, ¿verdad? La quinta dispensación. La ley fue cuando Moisés, cuando en el monte Sinaí, Dios le dio las tablas de la ley. Bueno, eso está claro. La sexta dispensación, y aquí entra lo de nosotros, lo importante. ¿Cuándo se declara o cuándo comienza la séptima dispensación? Bueno, comienza precisamente cuando al Señor Jesucristo lo crucificaron. Y esto de la crucifixión hay muchísimo que decir. En otro estudio quiero aclararlo, tocante muy especialmente al profeta Daniel, el libro de Daniel y otros libros, también el Apocalipsis. Pero bueno, adelante. La gracia entonces, amigos y hermanos, comenzó después de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, con 40 días después que vino la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? De allí comenzó la época o la dispensación de la gracia, que esa dispensación de la gracia es como dice Efesios 4:8, por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahorita no la tengo bien en la mente la cita, pero dice: por gracia sois salvos. En otras palabras, la gracia comenzó desde el día de Pentecostés, desde la cruz prácticamente, el día del Pentecostés en la venida del Espíritu Santo. De ahí hasta que venga Jesucristo por su iglesia, el rapto, el arrebatamiento, veremos en otra ocasión o más adelante algo. Hasta cuando sucede el rapto, ahí se termina el periodo sexto de la gracia. O sea, ahorita por gracia somos salvos, la humanidad. ¿Gracia en qué sentido? Como en sentido de regalo de Dios, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no
se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí podemos ver algo, que durante estos 2000 años la gente puede ser salva, pero por medio de la gracia de Dios. Y vemos ahí cuál es esta gracia. Es el creer en Jesucristo, es aceptarlo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, y así ser salvos. Esto es arrepentirnos sinceramente y de todo corazón y creer que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en la cruz por nosotros. Este es el plan, esta es la idea de la gracia, la salvación por gracia. Terminándose la gracia, ya no va a haber salvación nada más por regalo de Dios, sino que veremos después durante la tribulación, algunos van a tener que ser sacrificados. Bueno, eso es, y ahorita llevamos, si se puede decir así, excepto 4 años que andan por ahí de diferencia en DC, AC y DC después de Cristo, son 2016 años, aproximadamente, 2015 años. Bueno, y para ir rápido, la séptima dispensación es precisamente en el reino milenial. El reino milenial precisamente es donde estamos nosotros viendo esta situación, la séptima dispensación, la dispensación del reino, o lo que la Biblia dice en Apocalipsis 20-21, es el reino de Jesucristo aquí en la tierra. O sea, el reino milenial, ¿sí? Es el reino milenial, la séptima dispensación. Entonces, concluimos este pequeño comentario. Las 7 dispensaciones: con inocencia, conciencia, promesa, gobierno humano, ley, gracia, y la séptima, que es el reino del Rey de Reyes, Jesucristo, en el milenio. Cualquiera lo puede estudiar ahí desde el 19 hasta el 21 de Apocalipsis, donde va a reinar. Después veremos algunas cosas referentes al caso. Bueno, y ya continúo, dice, para leerlo otra vez, voy a leer el versículo 40, que ya lo tienen. Dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Así será en el fin de este siglo. Y dice el versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán, dice más adelante, en el horno de fuego. Aquí estamos viendo una cosa importante, y es esto, que hay que ponerle muchísima atención. No tanto cuál es la semilla y cuál es el diablo y cuál es lo todo, sino que al final de esta dispensación, dice al final del siglo, refiriéndose prácticamente o dando a entender al final de esta dispensación de la gracia, dice al final del siglo mandará Jesús a sus ángeles. Y hay que poner mucha atención, mandará, dice, y los segadores son los ángeles. Y luego dice allá en lo otro verde, dice, así será en el fin de este siglo. El versículo 41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Quiero que tomemos muchísima atención, dice aquí con letras rojas en recuadro verde, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, porque después en otra cita, 1 Tesalonicenses, lo adelanto, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, dice el Señor mismo, con voz de ángel, con trompeta de Dios, pero dice el Señor mismo. Y vamos a tratar de descifrar, de discernir cuándo enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y cuándo vendrá, o antes o después, cuándo vendrá directamente Jesús. Entonces, aquí vemos que cuando venga Jesús, enviará Jesús, el Hijo del Hombre, o sea, y también el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios a sus ángeles. ¿Por qué dice aquí, y la Biblia lo dice, no lo digo yo, por qué dice enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles? El Hijo del Hombre porque fue hijo de hombre, pero a la vez es hijo de Dios. En otras palabras, Jesús, el Mesías, el Cristo, es hijo de hombre, pero también es hijo de Dios.
Lo declara la Escritura completamente. En otras palabras, también es 100% hijo de hombre, pero vino 100% hijo de Dios. Y es por eso, aquí quiero hacer un breve comentario. Algunas sectas o algunas creencias declaran que Jesucristo no es hijo de Dios, porque en la cruz le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otras ocasiones, cuando dijo también ahí, tengo sed. Y aún aquellos hombres que le mandaron crucificar, le dijeron, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz para que creamos en ti. Pero nadie o mucha gente no ha entendido el plan y propósito de Dios, que aunque cuando nació le dijo el ángel, se llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Bueno, pero también fue niño de carne y hueso, fue un hombrecito, fue un varoncito. Ahora, él se cansaba, tenía hambre, le daba sed, dormía y todo, como todo un ser humano, como un hombre. Pero como Dios hombre, como el Emmanuel, Dios por nosotros, sí hay muchas citas donde se declara que Jesús era, fue y seguirá siendo Dios. Por ejemplo, él hizo milagros maravillosos. Y él dijo, yo y mi Padre uno somos, Juan 10:10, o Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y es Dios y será Dios. Y en el versículo 3 dice, en el mundo estaba y el mundo por él, por Jesucristo fue hecho. Y sin él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Y el versículo 10 también, ustedes pueden leerlo, San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, versículo 3, versículo 5 y versículo 10, para ser más exactos. Entonces, por estas citas y por muchas más podemos saber y discernir que Jesús fue 100% hombre, pero 100% Dios. Algunos dicen, ¿por qué no vino como Dios y acabó con la maldad y todo eso? Bueno, pues está bien claro. Jesús traía un propósito del Padre, y como su Padre también, pero como Dios son los tres, un solo Dios verdadero. No hay que discutir mucho esto. Pero en su propósito divino era y es Hijo de Dios, pero a la vez Dios mismo, en unidad conjunta de la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Se cree y lo podemos creer, aunque algunos no lo crean. Pero aquí en lo que estamos es en eso. Y hay muchísimas cosas que aclarar. Otra de ellas es, por eso en la cruz del Calvario, Él se dejó crucificar. Y dice en el Evangelio de San Juan, dice, no, a mí nadie me quita la vida. Y yo mismo, de mí mismo la pongo y tengo poder para volverla a tomar, dijo Jesús. Entonces, en esta manera, Él dio su vida por nosotros, por la humanidad. Ahí de aquel que no la reciba, ¿verdad? Pero Él dio su vida. Pero dice la palabra, el primer mártir, Esteban de la era cristiana, Esteban, el primer mártir, cuando iba a morir, volteó al cielo de rodillas, levantó las manos, lo estaban apedreando, y dijo, aquí veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre. Ya estaba glorificado en la gloria después de su resurrección. Bueno, y dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los echarán, y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Deja claro ahí, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, enviará, no va a ser Él, enviará. Después voy a aclarar lo demás, o vamos a aclarar. Dice, y ahí será el lloro y el crujido de dientes. Otras citas símiles o contextuales. Mateo 11:13 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y pongo también entre paréntesis, ahí en azul y en negritas, que vendrá aquí a la tierra. Porque ya vimos lo que dice el Padre Nuestro. Jesús exhortó a los apóstoles y discípulos, a todos los que le seguían, que oraran a Dios y le dijeran, Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, para que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Y por eso pongo aquí, que vendrá aquí a la tierra. ¿A qué? Ahora ya no va a venir Jesús en un pollino de asna, en un burrito, o en una burrita. Ahora va a venir, dice Apocalipsis, simbólicamente, en un gran corcel,
venga o no, dice que va a venir en las nubes, lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces vendrá a la tierra, dice, y más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tenemos que ir un poco más rápido. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, o sea, realmente al fin de esta dispensación. Quiero esta sexta dispensación. Y otra vez, mire, dice ahí, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con que referente a lo que vendrá aquí a la tierra? Bueno, el Señor Jesucristo va a venir a establecer su reino. Hay que aclarar algo. Va a venir a establecer su reino de Rey Jesús, su reino de reino, su reino para lo cual Él vino. Cuando Pilato le preguntó, luego entonces eres tu rey, y Él dijo, tú lo has dicho, yo para esto he venido, para ser rey. Sin embargo, ¿qué pasó? Todos mis amigos lo rechazaron. La multitud del pueblo les decía cuando iban en el pollino de asna, Hosana, Hosana, al que viene en el nombre del Señor. Sin embargo, a las puertas del templo lo rechazaron. Hay muchísimo que explicar y tiempo poco para hacerlo. Pero si lo hubiesen recibido como rey a Jesús en el Sanedrín y todo aquello, Jesús no hubiese muerto en la cruz del Calvario. Y sabe una cosa, usted y yo no hubiésemos sido salvos por la cruz del Calvario, por la sangre derramada del Cordero Pascual de Dios, que es Jesucristo. Y ahí el Cordero Pascual hay mucho que decir, lamentablemente el tiempo. Pero Jesús era también, Jesús vino como profeta, vino como hijo de Dios, vino como sacerdote. En el Antiguo Testamento los sacerdotes sacrificaban un corderito, una ovejita, y se lavaban las manos y se iban a su casa. En el Nuevo Testamento, por decirlo así, ya para el Nuevo Testamento, Jesús, el Rey de Reyes, el sacerdote y el profeta, a sí mismo se sacrificó. Él mismo fue el cordero. No fue el sacerdote sacrificando una víctima, sino fue la propia víctima sacrificándose o dejándose sacrificar a sí mismo. ¿Pero por quién? Por toda la humanidad. Y muchas cosas que hay grandes en misterio. Entonces, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, se recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Un texto similar al contextual al otro. Y los echarán en el horno de fuego. Dice, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán. Ahí está marcado con azul, celeste y azul. Resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y ahí se maneja, dice, el milenio. En el milenio. Y dijo Jesús, Él dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, hay mucha gente, amigos y hermanos, que tergiversan las escrituras, verdaderamente las tergiversan y no las entienden, no tienen revelación de Dios y todo eso. Pero aquí lo dice bien claro, cuando los justos resplandezcan en el reino de mi Padre, va a ser en ese milenio, en esos 1000 años que el Señor tiene, dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que los judíos reinarán, y al rato vamos a ver algo de tocante a ellos, reinarán eternamente con Jesucristo. Y vamos a ver otras citas donde se declara que Jesús viene para reinar y va a ser un reino sempiterno, el Mesías. Y es muy pronto para hablar de ello, pero el Mesías ya vino hace 2000 años. Y triste, y yo lo digo profundamente porque desde que entregué mi vida al Señor Jesucristo y lo acepté en mi corazón, como dice Filipenses 3:17, si no mal recuerdo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Desde entonces he orado, siempre en mis oraciones oro por el pueblo de Israel, porque se conviertan, porque Dios les abra los ojos, dice Pablo, porque todos nosotros estábamos ciegos, teníamos una venda en los ojos que no nos dejaba ver. Pero cuando el Señor les quite, dice ahí en Corintios, cuando el Señor les quite esa venda, cuando esa venda se les caiga de sus ojos, van a comprender. Y adelanto, otra de las muchísimas cosas que podemos entender.
Cuando venga el gran furor mundial, el anticristo, es solo un comentario, después vamos a ampliarlo. Y se va a implantar en el templo de Dios, como el Mesías, como el Cristo, como todo. Va a ser una gran mentira, porque a la final de los 3 años y medio, de 7 años que va a haber de gran tribulación, de grande prueba para Jacob, Jeremías 37, lo adelanto, se va a quitar la máscara y va a decir cuál Mesías y cuál nada. Yo soy Dios y me tienen que adorar, al tipo y estilo de Nabucodonosor cuando en Babilonia. En el libro de Daniel habla, incluso hasta mandó a hacer una estatua de él, una imagen de él de metales preciosos, de 60 codos de alto, una imagen, y el que no le adorara. Entonces, adelanto un poco aquí, cuando venga este gran furor mundial, después del rapto, después del arrebatamiento, como quiera decirle, del griego es igual el mismo sentir y entendimiento, se manifestará aquel inicuo, dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, 2 Tesalonicenses capítulo 2, se manifestará aquel inicuo, aunque ahorita al presente lo detiene la iglesia, el Espíritu Santo, la Biblia, los cristianos. Cuando sean arrebatados, el hijo del mal se levantará, pero inmediatamente a hacer un pacto con Israel, con los árabes, con todos ellos, y va a haber una cuestión grande, Se va a construir el templo de Jerusalén, el templo de David, el templo de Dios, muchísimas cosas más, pero bueno, poco a poco. Pero dice ahí, el que tiene oídos para oír, oiga eso, la palabra de Dios. Adelante y veremos otro más. Primero Dios. Mateo 13 del 47 al 50 dice, asimismo el reino de los cielos, otra parábola. Jesús no decía directa y claramente, llanamente lo que era el reino de los cielos y a lo que él había venido. Incluso si recuerdan, los que han leído la Biblia, en una ocasión el Señor Jesús le dijo a sus discípulos y a los que sanaba, no digan, callen, no quiero que se sepa que yo soy el Mesías, porque él tenía que venir a cumplir su propósito divino de salvar a la humanidad, y esto es morir en una cruz. Y muchas cositas más que ahí fueron un misterio que Dios reveló en Jesucristo. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla. Aquí ya no es la harina, ni la buena semilla, ni la mala semilla. Aquí ya es una red. Dice, y la echan en el mar y luego después ya que recogen, dice, toda clase de peces. Y una vez llena la red de peces, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Y esta es la parábola de la ilustración, dice Jesús, el descifre, para aclararlo. Dice, así será al fin de este siglo. Saldrán los ángeles, dice ahí, saldrán los ángeles, no Jesús en persona, los ángeles. Vamos a aclarar al final. Y apartarán a los malos entre los justos, versículo 50, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Para adelantar un poco y aclarar este punto, ahorita no falta nada que se cumpla, ni la maldad, ni la ciencia, correrán de aquí para allá, dice Daniel 12, y la ciencia se aumentará. Aquí la ciencia, los turistas andan por todo el mundo, corren, viajan, se casan, se dan en casamiento, después vamos a hablarlo del casamiento, ¿no? Un comentario, y todo. Bueno, en aquel tiempo es que ya en este tiempo y que será al fin del siglo, que es este final de la sexta dispensación, todo está conjunto, bien conjunto. Entonces dice que vendrá Jesús y enviará a sus ángeles, vayan por los 4 puntos cardenales del mundo y recojan a mis escogidos. Entonces déjenme aclarar un poquito aquí, un poquito nada más. Después se podrá aclarar poco a poco. Entonces resulta ser que, viendo las cosas a grosso modo, a vuelo de águila, a vuelo de pájaro, ahorita lo pasado, hermanos y amigos. Ahorita lo que se está esperando, y Jesús dijo, voy y vengo. Juan 14:2 dijo, voy a la casa de mi Padre, voy a preparar casas para ustedes, morada para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén en el cielo, en la gloria de Dios. Es otro tema profundo que necesita también una explicación profunda, pero quiero aclarar un poquito de esto. Para la buena semilla y la higuera y la venida del Mesías. Saldrán los ángeles.
Entonces, aclaramos, cuando suceda el arrebatamiento o rapto de la iglesia, pasarán 7 años. En estos 7 años aquí habrá, dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia que habrá 7 años de gran tribulación, después vemos las citas. Y las 70 semanas de Daniel hablan de las 69 y la semana que les queda a los judíos, que es la semana número 70. Y eso en la otra explicación, si el Señor nos presta vida y licencia, solo lo vamos a explicar más a fondo. Entonces, vamos imaginando la realidad. Sucede el rapto. Nos vamos, como dice 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, a las nubes. Estaremos así con el Señor 7 años, mientras de que aquí 7 años de gran tribulación. ¿Qué pasa aquí en esos 7 años? El gran furor mundial, el gran líder mundial, gobernando a la tierra por 7 años. ¿Qué pasa en el cielo? 7 años, los mismos que aquí, los mismos. 7 aquí, 7 en el cielo, en las nubes. Jesucristo dando las coronas, quiero ser breve, dando las coronas a todos los cristianos que desde su cruz hasta el rapto han trabajado. Han trabajado ganando almas, predicando el evangelio, edificando a la iglesia, profetizando, sanando enfermos, etc. A todos esos cristianos que han trabajado en la obra de Jesucristo, en su iglesia, en su obra, Cristo por 7 años, imagínense, a 2000 años, a todos les va a dar sus premios y sus coronas. Así llanamente. Al final de esos 7 años y acá abajo, al final de esa gran tribulación, ¿qué va a pasar? Bueno, y lo dice la Biblia en Apocalipsis. Después miraríamos en otro estudio, una hora. Entonces, al final de los premios y las coronas en el cielo, dice la Biblia por allá en Apocalipsis que, después vamos a ver la cita en los últimos capítulos, que habrá unas gran bodas, la cena de las bodas del Cordero con su iglesia, todos los hijos de Dios. O sea, el encuentro de todos sus siervos y profetas y miembros de su iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo son los redimidos, no la iglesia de Cristo. Los redimidos, y a eso se le llama la iglesia de Cristo, los redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, habrá lo que dice la Biblia, las bodas del Cordero. Apocalipsis 7 hasta el 21. 20, 21, pueden leer todo eso, 19. 19 en adelante. Entonces, ¿qué es, digo yo a los hermanos, qué es lo que pasa después de unas bodas? Pues algunos me han sabido decir. Les digo, bueno, después de que pasa una boda común aquí en la tierra hay luna de miel. Ah, pues sí, pastor, ¿cómo no? Es cierto, pastor, luna de miel, pues claro. Ahora les digo, ahí va la más difícil. ¿Dónde va a ser la luna de miel? Ya sabemos que va a ser la luna de miel de entre Cristo y su iglesia, después de esas bodas. ¿A dónde? Casi no me han respondido bien. Esto, que lo otro, que... Le digo yo, bueno, esa luna de miel de Cristo con su iglesia va a ser la más larga de la historia. Va a venir aquí a la tierra con su iglesia y pongan mucha atención. Vendrá Jesús, dice Zacarías 14, 5 y 14, 12, 10 y otros textos, después los vamos a ver, aquí los tengo apuntados. Vendrá Jesucristo con sus santos y sus ángeles. ¿Cuáles santos? Los de la iglesia. Los ángeles, los que lo acompañan del cielo aquí a la tierra. Entonces va a venir Mateo 25, 24, 25, 25, 31. Cuando venga Jesús